Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os traigo una receta de pasta que se hace súper rápido y que tiene un sabor increíble. Como veis, hoy he cambiado la pasta. Voy a utilizar espagueti negro. El espagueti negro es igual que el espagueti al huevo, lo único que le añaden tinta de calamar. Para esta receta vamos a utilizar unas gambitas peladas, unos ajos asados, que si no sabéis cómo se preparan, aquí os dejo el enlace para que sepáis cómo se prepara esa receta. También vamos a utilizar un poco de salsa de soja, un poco de chile en polvo. Os voy a enseñar el chile que yo utilizo. Mirad, este chile se suele utilizar para elaborar el kimchi. Si queréis que os enseñe a preparar kimchi en casa, no tenéis más que dejárnoslo en los comentarios y veréis qué receta de kimchi os preparamos. Este vídeo se lo vamos a dedicar a Recetas para Siempre MP. Luego, si queréis ver, aquí tenéis su canal. Tiene un montón de recetas y están fantásticas. El atún, siempre intentar utilizar un atún de buena calidad. Lo vamos a cocinar muy poco. Como podéis ver, yo ya tengo el agua cociendo. Lo que vamos a hacer primero es coger nuestro atún, cortarlo en dados y le vamos a añadir la salsa de soja. En la salsa de soja no tiene que estar más de 10 minutos porque la salsa de soja cocina el pescado. Entonces lo cortaremos en daditos. Una vez lo tengamos cortado en daditos, lo vamos a pasar a un recipiente. Voy a pasar un trapito por aquí. Y una vez que lo tengamos en el recipiente, le vamos a añadir la salsa de soja y también le vamos a añadir el chile en polvo. Si no tenéis chile en polvo o este tipo de chile, podéis echar un poquito de pimentón picante. Y si no os gusta el pimentón picante, añadir un poquito de pimentón. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a remover bien la mezcla y la vamos a dejar macerar unos 10 minutos. Como os digo, se hace muy rápido la receta, así que voy a dejarlo macerando y vamos a ver cómo se prepara la receta. El atún, intentar siempre que esté a temperatura ambiente. De esta forma, la salsa de soja se impregnará mucho mejor en él. Como ya veis, tengo el agua cociendo. Recordad siempre añadirle un buen puñado de sal. Alexa, pon un temporizador de 9 minutos. Vamos a añadir. Vamos a añadir nuestra pasta y la vamos a cocinar los 9 minutos. Mientras vamos a ir preparando nuestra salsa. Vamos a encender la sartén y la vamos a poner a fuego alto. Los espaguetis, como veis, meterlos siempre un poquito, dejar que se ablanden y luego removerlos bien. Así nos aseguramos de que no quedan pegados unos a otros. Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite de nuestros ajos. Lo que vamos a hacer con los ajos es, con la ayuda de un tenedor, aplastarlos un poquito y de esta forma hacer una especie de mantequilla. Como podéis ver, al estar asados se hace muy fácil, se deshacen de una forma muy sencilla y ahora cuando entren en calor veréis que se quedan aún más chafaditos. Una vez tengamos el aceite de la sartén bien caliente, vamos a añadir nuestras gambas. Le añadiremos un poco de sal y las vamos a saltear. Cuando tengamos las gambas un poco salteadas, le vamos a añadir el ajo. Y ahora, con la ayuda de un tenedor, lo vamos a aplastar para que se haga puré.
Ahora lo que haremos, como a la pasta le quedan unos 5 minutos de cocción, será retirar un poco de agua y añadírsela a las gambas. También lo que haremos será bajar el fuego al mínimo. Recordar, si hay alguna receta que os guste o queréis que preparemos alguna receta con algún ingrediente en concreto, dejarnos un comentario en la casilla de abajo de los comentarios y con mucho gusto la prepararemos para vosotros y os nombraremos en ese vídeo. Alexa, para. Bien, ya tenemos la pasta cocinada, así que vamos a quitarle un poquito de agua y se la vamos a añadir también a las gambas otra vez. Ahora subiremos el fuego al máximo y vamos a escurrir nuestra pasta. Cuando esté hirviendo fuerte, vamos a añadirle nuestros espaguetis. Y a continuación vamos a añadir el atún que tenemos marinando. Ahora lo vamos a saltear todo bien. El atún es un producto que no se cocina mucho, por eso yo lo he hecho en el último momento. Contra más lo cocinéis, más seco quedará. Y el atún es un pescado que hay que comerlo poco hecho para que sea bien jugoso. Si tenéis cebollino picado o perejil picado, añadirle un buen puñado. Cuando escuchéis que en la sartén ya no queda casi líquido, como si fuera un chisporroteo de que se están empezando a tostar los espaguetis, en ese momento tendremos lista nuestra receta. Y ahora, como siempre, vamos al emplatado. Recordad que yo siempre cocino para 2 personas, por eso luego me sobran. Para terminar nuestra receta le añadiremos un poquito de cebollino picado. Mirad, lo que os he enseñado siempre en los vídeos, yo lo tengo congelado y de esta forma siempre puedo utilizarlo. El perejil y el eneldo podéis hacer lo mismo con él, picarlo, congelarlo y así lo mantendréis en el congelador. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado la receta y si os gustó la receta, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.